Y para cerrar, vamos a recibir al psicólogo Óscar Gutiérrez, de quien vamos a conversar sobre su síntesis curricular. Estudió en la Florida State University en Tallahassee. Allí hizo un doctorado en psicología deportiva. Eh, Está pendiente la disertación. También en esa misma universidad hizo un Master of Science en Rehabilitation Counseling. También está acreditado por la Council of Rehabilitation Education, la CORE, y también estudió en la Florida Atlantic University en Boca Raton, Florida. Allí hizo un Bachelor of Science en psicobiología y un Bachelor of Arts en psicología. También tiene un minor en negocios. Trabajó con los indios de Cleveland en Goodyear, Arizona, que es el centro del Spring Training de los indios de Cleveland. Allí estuvo encargado de la mental performance en las operaciones de béisbol desde septiembre de 2015 hasta octubre de 2020. En la Florida State University estuvo trabajando como consultor de psicología deportiva para el equipo de natación y también para el equipo de tenis de esa universidad. La razón de su conferencia será la psicología de alto rendimiento en el desarrollo de jugadores profesionales en el béisbol organizado. Recibimos de esta manera que le damos la más cordial bienvenida al psicólogo Óscar Gutiérrez. Gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros y bienvenido a este congreso. Marcos, muchas gracias por la presentación, en serio. Ante todo, quiero agradecer al licenciado Iván y a Rey Kepler por la invitación. Creo que... Espera, mi hermano, aprende a frenar. Para mí es un gusto y un orgullo poder estar aquí, compartir con ustedes. Son 98 personas que están todavía en la llamada. Cuando empezamos habían alrededor de 120, así que les agradezco por quedarse hasta el final. A los que tienen las cámaras les agradezco por tener las cámaras. Y bueno, la idea aquí es compartir un poquito la conversación que todos tenemos, esa pasión, ese amor por el béisbol, lo estamos viendo por diferentes ángulos. Quiero expresar y explicar que por esta ser una conferencia aplicada, me limité a no poner muchas referencias científicas, pero antes de comenzar la presentación, quería decirle que para esta conferencia y para toda mi práctica, creo que como psicólogo deportivo es súper importante entender el comportamiento del nivel óptimo, y estas teorías las trajo el doctor Erickson. El doctor Lazarus habló sobre la presencia del estrés y cómo se maneja el estrés. El doctor C habló un poco sobre la teoría del flow y cómo son las experiencias en nivel óptimo. Dr. Carol Dweck habló de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. Y Dr. Gardner y Moore hablaron un poco de mindfulness y hay un montón de otras teorías. Pero quería comenzar con esto porque hay una base científica detrás de todo lo que yo les voy a tratar de expresar hoy. Hay una base que no me levanté yo, Óscar Gutiérrez, hoy y decidí crear esta intervención psicológica. Al contrario, creo que lo que quiero hacer el día de hoy es demostrar cómo la ciencia y la práctica se combinan y cómo lo hicimos en el béisbol profesional, cómo lo hicimos con los indios de Cleveland. Como Marcos mencionó, desafortunadamente el COVID, este fue mis últimos meses con los indios de Cleveland. Decidieron ir a otro camino, y lo que yo estoy presentando aquí son mis conocimientos y mi opinión. Yo aquí no estoy representando a los indios de Cleveland directamente, pero los trabajos que se van a mencionar obviamente se hicieron ahí porque hace 5 años que llevo trabajando con ellos o trabajaba con ellos. Quiero compartirles con ustedes esta imagen. Yo sé que está en inglés, pero quiero que entendamos estadísticas de los porcentajes de latinos y angloparlantes, jugadores, psicólogos deportivos a los diferentes niveles.
En las ligas menores, 53% de los muchachos hablan inglés, 47% son latinos que vienen del proceso de selección internacional. La palabra ahí, MPC, son los psicólogos o las personas que trabajan con estos muchachos. 80% de ellos solo hablan inglés, 20% somos bilingües o somos de una herencia latina. Al nivel de grandes ligas, ustedes pueden ver ahí que estamos hablando que 58% de los jugadores son anglosajones y 42% son latinos. Y la gente que trabaja con ellos, los psicólogos deportivos, son 96% y hay un 4% que son latinos, que están al nivel más grande, que son las grandes ligas. Y en liderazgo, solo hay una persona que está con los Piratas, que es un líder que sí, que es un psicólogo latino. Entonces, ¿por qué les estoy presentando esto? Obviamente los números han cambiado, han crecido desde que el 2015, que yo empecé a trabajar con los Indios de Cleveland. Cuando yo empecé habían alrededor de 19 equipos que tenían psicólogos deportivos. Ahorita hay 24 de 30. Pero la razón por la cual les estoy dando estas informaciones, la razón por la cual estoy compartiendo estos datos, es para que podamos entender la importancia que el béisbol profesional está dando a la psicología del deporte. Y lo que quiero hablar ahorita en esta página, en esta pantalla, es un poquito sobre el concepto macro, sobre el concepto multidisciplinario, porque todos ustedes creo que tocan un aspecto de los que voy a hablar ahora. Y con todo el respeto de las circunstancias, quiero que cuando hablamos de un atleta completo, que cuando hablemos de la ventaja competitiva, nos veamos al atleta al nivel global, no solo el aspecto psicológico, no solo el aspecto fundamental, sino total. Entonces, aquí vemos en Sprint Training, ahí son las imágenes del atleta, esto es lo que nosotros vemos, pero para que un atleta rinda a su nivel óptimo, necesitamos de muchos factores. Factores fundamentales, que muchos de ustedes son coaches y esta es la gama de conocimiento que ustedes manejan. Yo no puedo enseñar cómo batear. Yo, para serles honestos, aprendí sobre el béisbol hace 5 años cuando empecé a trabajar con los Indios. No sabían muchas áreas fundamentales. Ahora creo que sé muchísimo y puedo entender lo que es un ángulo en que sale la bola del bate, lo que es la velocidad en que sale la bola del bate, un spin rate, un movimiento horizontal, vertical. Podemos hablar de eso, pero aún así yo lo entiendo, pero no lo sé al máximo. Entonces aquí es donde la colaboración con los coaches es súper fundamental, porque si queremos desarrollar el aspecto mental, la mejor manera de hacerlo, y como Miguel habló, es con un aspecto multidisciplinario. Está el aspecto táctico, que son los coaches también, dependiendo de la situación, con corredores en segunda y tercera, entendiendo cuántos outs hay, entendiendo si el bateador es derecho o zurdo, cuándo se hace el chip de la defensa. Ahí hay muchos parámetros que esto es nuevamente del jugador y del coach, que son súper importantes. Hay un aspecto físico, que es lo que estaba hablando Miguel hoy, y yo sé que César Yepes va a hablar de parte de los Indios en un par de días, y él va a hablar sobre la preparación física, la nutrición. Aquí está el aspecto médico. Si un muchacho está lesionado, obviamente no va a poder jugar, o si está manejando una lesión, hay ciertos cuidados que tienen que tener. Nuevamente, es súper importante entender estos parámetros del atleta. Y en el aspecto que yo me navego, yo creo que las personas que yo admiro en este trabajo siempre hablan de un espectro, una continuidad de diferentes herramientas o aspectos mentales. Y uno de ellos es la salud mental. Esta es la psicología patológica, esta es lo que normalmente se conoce en Latinoamérica, que es cuando la gente maneja con la depresión, es lo que le pasa a todo el mundo. Herramientas de vida tienen que ver con ese factor de aculturización de los jugadores cuando van de un país latinoamericano. Yo soy original de Colombia, viví en Ecuador, a los 16 años me mudé a Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Las culturas son diferentes, el espacio personal, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque no solo quiero hablar del componente macro, pero quiero darles a ustedes las herramientas exactas que utilizamos para desarrollar ciertas herramientas mentales. Y ese es el último componente, las herramientas mentales. Y esta es una ciencia que hace 30 años no se sabía mucho, pero ahora, día a día, con lo que está pasando y lo que está evolucionando la ciencia, lo que está evolucionando lo receptivo que son los deportes, como les mostré, ahora hay 24 de 30 equipos que tienen psicólogos deportivos. Fuimos 3 psicólogos deportivos que
que por COVID nos dejaron ir de los equipos y ahorita hay alrededor de 4 posiciones nuevas para psicólogos deportivos. O sea, es un ámbito en el que se ve la necesidad y esa es la ventaja competitiva que todo el mundo está tratando de sacar porque es una variable. No sé si es más importante o menos importante que otra, pero es una variable fundamental en el desarrollo desde los muchachos que están jugando o empezando a jugar a los 8 o 9 años hasta los grandes ligas que están ganando 20, 30 millones al año. Es una variable que tenemos que tener presentes. Analizando un poco más hacia los parámetros que se nos afectan a nosotros los latinoamericanos, y quiero tomar un momento para hablar de esto, porque yo me siento orgulloso, porque con la ayuda de Miguel, de César, de todo el grupo de trabajo en los Indios de Cleveland, cuando yo empecé hace 5 años, no había un departamento de psicología del deporte en Latinoamérica. Si nosotros vamos a Latinoamérica y yo digo que soy un psicólogo deportivo, ellos van a decir, no, este es un psicólogo, este solo va a hablarle a los locos. Tengo que estar locos para trabajar con él. ¿Por qué? Porque así es como se ve en Latinoamérica. Y veo que algunos de ustedes están moviendo la cabeza y esa es la realidad. O sea, si a ti te dicen que tienes que ir al psicólogo, es una de las cosas más difíciles que uno tiene que aceptar. Si tú tienes un problema médico, si tienes una lesión, es más obvio y te afecta más la habilidad de rendir en el terreno. Pero cuando estamos hablando del aspecto psicológico, hay muy poco espacio conocido sobre esta área. Yo creo que hablando con Ray, hablando con Iván, esta es una de las razones por la cual yo estoy aquí el día de hoy. Es para el compromiso que yo tengo para que en Latinoamérica aprendamos y entendamos la importancia del desarrollo mental. Y entre más pequeño sea el muchacho o entre más capacitado sea el coach, o entre más conocimiento tenga el padre, mejor vamos a favorecer la camada de los siguientes jugadores que van a venir y que van a ser las siguientes superestrellas, los siguientes Bieber que vemos aquí en la imagen. Ese muchacho cuando empezó en la universidad no le dieron beca. En su tercer año ya era el abridor principal. Cuando lo firmamos en el 2016, creo que lo firmamos, no lo firmamos en las rondas tops, creo que fue la 8ª ronda que se lo firmó. Y el muchacho el año pasado terminó sacando como mejor pitcher del All-Star y obviamente este año él fue un Cy Young. ¿Qué pasa con muchachos así? Si el medio ambiente en que están estos muchachos les permite desarrollar sus habilidades y maximizar, yo creo que hemos utilizado esa palabra, la individualización de todos estos entrenamientos es la clave. Y por eso los Indios de Cleveland, ustedes abajo pueden ver las imágenes, invirtieron alrededor de $8 millones en el complejo o la academia que se creó en Dominicana. Y no son los indios, son todos los 30 equipos que hacen una inversión muy indirecta porque el mercado latino es la siguiente generación que nos va a ayudar a ganar series mundiales, sea el equipo que sea. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas o parámetros que vemos con los muchachos latinos? Ver los logros como barreras. ¿Qué pasa? Muchos muchachos que ustedes trabajan, muchos muchachos que ustedes están constantemente ayudando, la meta de ellos es ser firmados. Y eso es súper importante. Sin duda alguna, para mí, eso es uno de los logros más grandes. Si tú te firmas como profesional, estás llegando a la cúpula más alta del deporte. ¿Qué pasa? La realidad es que una vez que nosotros firmamos a los atletas en el mercado internacional, solamente 3% de ellos llegan a grandes ligas. Tomen un segundo, piénsenlo. 3 de 100 jugadores que se firman llegan a grandes ligas. No estoy diciendo que van a hacer un impacto masivo, no te estoy diciendo que van a hacer un Altuve, un Ramírez, un Lindor, no. Van a llegar a grandes ligas. Del draft, de 100 personas que se firman, solamente 5 personas van a llegar a grandes ligas. Son números muy pequeños. ¿Y qué pasa? Cuando tú no tienes metas, objetivos bien claros, a veces el hecho de que te firmen y te den un bono, no sé, de $300,000, que es un dinero muy significativo en Latinoamérica y le puede cambiar la vida a muchas familias y a muchas comunidades, ahí ese logro se puede hacer como una barrera porque ya el muchacho tiene el dinero, la motivación se le fue, la disciplina se le fue. El desarrollo personal. Entender que en el componente psicológico, la edad en que nosotros firmamos a los muchachos a los 16 años en el mercado internacional y en el doméstico a través del draft, que son más o menos 17 años los más jóvenes, es una edad crucial en el desarrollo como persona. Y ustedes los entienden, muchos aspectos de tu identidad se van y esos rasgos de personalidad se van desarrollando en esa época.
Retos culturales, como mencioné, el espacio entre dos personas de un latino, yo veo, digamos que yo veo y veo al profe Iván, yo lo voy a saludar y le voy a dar un abrazo. En Estados Unidos eso no se ve tan normal. El lenguaje, el inglés, es otra barrera y esa está entre las barreras de educación. El enfoque, muchos de estos muchachos, y lo dejé de, le cambié el color porque vamos ahorita a hablar en los siguientes diapositivas cómo desarrollar y mejorar las herramientas del enfoque. Pero el enfoque, yo no sé ustedes, pero cuando yo tenía 16 años yo era muy despistado. Todavía soy despistado. Pero nuestra mente, entre más chiquitos nosotros somos, más nos cuesta enfocarnos y más nos cuesta entender cómo mantener atención en algo, especialmente cuando nos hablan nuestros coaches por un periodo largo. Y eso es una parte normal de un desarrollo de un adolescente. Disciplina fuera y dentro del terreno. Nosotros somos latinos, somos alegres, no importa si eres venezolano, colombiano, panameño, dominicano, es parte cultural nuestra. Y la disciplina a veces fuera del terreno se ve afectada cuando los muchachos vuelven a sus casas, ahorita que es temporada muerta y si no están jugando pelota invernal, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas afuera que les desvían la atención y en vez de hacer lo más importante, que es seguir entrenando para seguir mejorando como atleta, esa disciplina se les va de las manos. ¿Por qué? Porque no saben desarrollar buenas metas, porque no tienen la motivación adecuada, entre otras cosas. Sistema de apoyo. A veces muchos muchachos, y yo por ejemplo he tenido la oportunidad de trabajar con José Luis Montero, por algunos que ustedes lo conocen, él tiene una academia en Venezuela y a través de su sistema de desarrollo hemos firmado varios jugadores de su organización. Él lo utilizo como ejemplo porque él, a pesar de que nosotros firmamos sus muchachos, él constantemente sigue apoyándolos. Y no solo es él, sino también son los padres de los muchachos. Y si los latinos no tenemos ese núcleo de apoyo que nos ayuda a lograr nuestros sueños, va a ser un poco difícil, porque es un reto muy, 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 muy alto poder llegar a las grandes ligas, como se los había mencionado. El manejo emocional. Nosotros como latinos jugamos con pasión. En Colombia se dice berraquera. Jugamos con ganas. A veces entender como lo opuesto. Antes de un partido, los muchachos para calmarse se juntan y con los coaches hacen una oración y eso es una manera de manejar sus emociones, de manejar su enfoque. Entonces es súper crucial entender todos esos aspectos culturales y psicológicos y cómo afectan la experiencia del jugador y cómo nosotros podemos ayudarlos a través de capacitarnos más en estos temas o darle los recursos directamente para ver el potencial de ellos. Y las barreras de educación son obvias, especialmente lo vemos en muchachos de Dominicana, cuando los papás sacan a los muchachos muy jóvenes de la escuela, no terminan la primaria, no terminan la secundaria. ¿Qué pasa? Unos años después ellos van a estar compartiendo el camerino con gente como Bieber, que él terminó en una de las universidades como UCLA, que es una universidad muy buena. Entonces se les hace un poco difícil comunicarse, conectarse con esas personas que ya tienen, aunque sea un título de primaria y secundaria terminado. Y eso también afecta el proceso de aprendizaje. Yo siempre digo que la diferencia entre los mejores atletas que yo he visto y he trabajado desde que empecé en la Universidad Estatal de la Florida es la habilidad de aprender. Y si ellos pueden aprender, todo esto son habilidades. El enfoque, el manejo emocional, el desarrollo personal, son habilidades que si tú puedes aprenderlas, vas a seguir progresando y subiendo esa pirámide. Cuando estamos hablando del enfoque, nosotros, y esto es basado científicamente, hablamos de un principio, hablamos de una referencia que es el MAC, que es el mente en el momento, el aceptar y el comprometerse. Les estoy dando aquí el aspecto teórico un poco antes de navegar por qué estoy mencionando esto y cómo lo utilizamos con los muchachos en la academia. Pero esta es, si ustedes le preguntan a cualquier atleta cuál es la habilidad más importante o las habilidades mentales más importantes, normalmente salen dos. Una es la confianza y dos es el enfoque. Y aquí vamos a hablar un poquito del enfoque. La naturaleza del béisbol, por ser un juego que dura 4 horas, dependiendo de dónde estés, o 3 horas, nuestra mente, especialmente si eres un muchacho joven, se va a distraer.
¿Qué pasa? Los coaches como buenos coaches entendemos eso y le decimos a los muchachos, hey, mira, Oscar, enfócate, enfócate. Pero es muy difícil decirle eso a un muchacho y verlo en el terreno. Cuando estamos hablando de enfoque, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Más importante, ¿cómo le podemos enseñar al muchacho que se enfoque? Primero que todo, la mente en el momento es evaluarte a ti mismo y saber dónde está tu mente, dónde está tu atención. Estoy pensando en el pasado, en el error que cometí, estoy pensando en el futuro, en el próximo turno que yo tenga en el bate o en la comida que vaya a comer o si tengo una cita con una novia después. ¿Dónde está mi mente? Y si reconocemos que mi mente está o en el futuro o en el pasado, es perfecto. Esto es un 90% del problema, reconocer que estamos distraídos. El siguiente paso es aceptar. ¿Qué pasa? Si yo estoy pensando en el error que cometí en la jugada defensiva anterior, y yo digo, enfócate, enfócate, no te desenfoques, va a ser muy difícil volver al presente porque por la naturaleza de tú hablarte consistentemente, te estás alejando del momento más importante que es el aquí y el ahora. Y acuérdate que donde tú prestas tu atención, llega tu esfuerzo. Y si tú te estás pensando en el pasado, no te vas a esforzar en lo que es importante ahora, que es la siguiente jugada. ¿Y qué les enseñamos a los muchachos? A aceptar, a no pelear con la mente. ¿Y cómo hacen eso? Ustedes ven a los ejemplos de Longoria, cuando él mira el polo, cuando ve el bate, utilizan la respiración. La manera más barata, más fácil, más elemental de enfocarse en algo es utilizar la respiración. El inhalar por la nariz, sostener el aire y exhalar por la boca. Los siguientes pasos son utilizar todos tus sentidos y así te permite aceptar la situación, el momento. Y lo siguiente es comprometerse, porque si tú estás bateando, al pitcher no le importa que tú estás distraído, que estás enojado o que estás teniendo una pelea con tu novia. No, el pitcher te quiere sacar. Tú tienes que comprometerte e ir a tu siguiente turno al bate y pelear ese turno al bate. Entonces, en una manera superficial, esto es lo que nosotros llamamos el MAC, mente en el momento, aceptar y comprometerse. Y me dicen, Oscar, ¿y cómo se ve esto en las ligas menores? ¿O cómo se ve en las ligas mayores? Aquí estamos viendo, aquí podemos ver a Ramírez bateando, el bate es algo redondo, la bola es algo redondo, la habilidad del pitcher de comandar y el movimiento de la bola es lo más difícil de hacer en el béisbol, y ustedes lo saben, es batear una bola. Y si ustedes saben, la mayoría de veces, si no son todas las veces, el momento de tomar una decisión en el bateo es una fracción de segundo. Si tú no estás enfocado, va a ser muy difícil hacerlo. Aquí podemos ver a Lindor y a Hernández. Ahí ustedes pueden ver, ustedes solo por la manera en que Hernández y Lindor están utilizando sus manos y están hablando de la defensa, pueden ver que están enfocados. Pueden encontrar que ellos dos están hablando y están en el aquí y en el ahora. Y abajo también vemos a Ramírez robando una base. El riesgo de robar una base es muy elevado si tú no estás prestando atención, si tú no estás en comunicación con tus coaches, si tú no entiendes la secuencia de picheo o la situación de juego e intentas robar la base, lo más probable es que te van a sacar. Entonces, el enfoque se ve en el bateo, en la defensa, en la corrida de bases, en el picheo, en toda dinámica dentro del béisbol. Y hay que entender que nosotros no podemos estar enfocados 20,000 horas. Y yo los respeto y los admiro a ustedes que llevan 3, 4 horas aquí enfocados y los estoy viendo. Yo veo empecé a ver estas charlas hace algunas horas y veo que José Mata siempre está tomando notas, está enfocado. Veo a Luis también súper enfocado. Y eso es súper importante, pero tenemos que entender que nuestra mente no está diseñada para estar enfocado todo el tiempo. El béisbol, cuando hablamos del enfoque, es la habilidad de desasociar y asociarse con el momento, de distraerse y enfocarse. Y estas herramientas son las que nos permiten hacer esto. ¿Qué pasó? En el 2018, a finales del 2018, después de haber firmado la camada de Julio 2, los scouts vinieron hacia nosotros, al equipo de trabajo de los Indios de Cleveland, que en ese momento eran 4 personas, ahorita solo eran 5 personas, ahorita solo quedan 3. Los scouts internacionales vinieron y me dijeron, mira, Oscar, los muchachos son jóvenes, se están distrayendo, los muchachos van a clases, se distraen, los muchachos son jóvenes, van a prácticas, se distraen. ¿Cómo podemos hacer que se enfoquen? Y es importante porque este es el aspecto multidisciplinario. Nosotros ya teníamos un esquema de trabajo para el año y lo ajustamos porque los scouts vinieron y nos dijeron esto es importante.
Lo hablamos con los coaches y nos dijeron esto es importante. En la derecha, ustedes pueden ver a los muchachos haciendo un ejercicio de respiración. En la mitad soy yo dándole unas guianzas a esos muchachos. Pero este fue uno de los puntos o de los pasos o uno de los puntos o las fases de este proceso. Todo comenzó porque nosotros normalmente, y somos afortunados, el béisbol nos permite y nos abre las puertas de una manera fenomenal. El béisbol, yo puedo estar en el dugout, en el béisbol yo puedo estar en la práctica, mis colegas pueden hacer lo mismo. Normalmente cuando nosotros estamos visitando Dominicana, nos dan tiempo para hablar a los jugadores y enseñarles estas herramientas. ¿Qué pasó? Nosotros empezamos en dinámicas educativas, les enseñamos en una clase, en un anfiteatro, le hablamos de la importancia de lo que es el aquí y el ahora, cómo hacerlo, y lo hicimos en un aspecto un poco académico. Pero lo que nosotros queríamos es llevarlo de las aulas, de las clases, al terreno. Y eso fue una procesión, y fue una procesión y un proceso que era basado en lógica, que era basado en conversaciones con los coaches, que era basado en conversaciones con los jugadores. Nosotros normalmente teníamos 3 sesiones a la semana de 40 minutos o media hora con los muchachos en la clase. Lo que nosotros empezamos a hacer fue tomar los primeros 2 o 3 minutos para hacer ejercicios de respiración. Y fue súper interesante porque al principio los muchachos se reían, hacían chercha, molestaban, y después uno veía cómo entre ellos se decían, hey, mira, Tomás, enfócate, no seas un payaso. Y entre ellos, poquito a poquito, empezamos a crear la cultura, y todas las mañanas de julio a octubre hacíamos esos ejercicios de respiración. La foto que ustedes ven aquí fueron en la temporada muerta en la liga instruccional, y ustedes saben que es lo mismo en la liga instruccional más o menos que el horario en Dominicana que se juega una liga normal. Los coaches, cuando vieron cómo los muchachos iban mejorando, nos dijeron, hey, ¿será que ustedes lo pueden hacer antes de la preparación física? Como ustedes ven aquí, los muchachos tienen los rollers, esto es antes de que comience el día. Y no solo lo estábamos haciendo en la clase, sino lo estábamos llevando ahora en el día a día, su preparación. Eran 2 o 3 minutos todas las mañanas con los muchachos utilizando la respiración para estar en el aquí y en el ahora, para el MAC, en reconocer si la mente se le iba, si estaban aceptando y si se estaban comprometiendo. Y posteriormente, la clave de estas intervenciones suceden cuando los coaches están ahí, los coaches aprenden por qué es importante, y cuando estaban jugando, los coaches o practicando, haciendo un drill, los coaches utilizaban el mismo lenguaje que nosotros. Entonces es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que los muchachos se puedan enfocar, y aquí lo ponemos a ver a Zach Plisak, que también firmamos en el 2016. Miren el nivel de enfoque, tú ves la mirada de él, ves la ejecución, a pesar de que la foto fue tomada en la mitad de su movimiento, de su delivery, tú ves que la atención de él está constante en lo que importa. Tú puedes ver los ojos, se están enfocando en la mascota, tú puedes ver que no hay nada más importante que él en ese momento que lanzar esa bola lo más fuerte posible con la mejor localización y el mejor movimiento. Y para llegar a ese nivel hay que pensar desde muchos años atrás, desde Dominicana. Y estaba utilizando Dominicana, pero todo esto sucede en diferentes lugares, en todas las ligas menores dentro de nuestra organización. Y es una prioridad. ¿Por qué? Porque son las demandas del juego lo que nos están dejando saber que si el muchacho no está enfocado y concentrado, no va a poder dar su mejor versión. Él puede ser el más rápido, puede ser que en práctica sea el mejor, pero cuando la circunstancia es lo más importante, estar en el aquí y en el ahora, que es en el juego, se distrae. Y es una pelea mental o es un obstáculo porque nuestra mente es un poco inquieta y constantemente se distrae. Pero es como lo había dicho y mencionado antes, esto se basa en aprender. Esto se basa en crear una habilidad. Y te apuesto que Zach Plisak, cuando tenía la edad de estos muchachos, 15, 16, 17, 18 años, no tenía el mismo enfoque que aquí podemos ver jugando con el equipo, con el uniforme del equipo en las ligas mayores. Estas son mis referencias principales. Les recomiendo estos 3 libros. Son libros que son muy importantes. El de la derecha era mi jefe, Charlie Muir. Lleva 30 años en la pelota, ha trabajado en béisbol toda su carrera, ha trabajado en básquetbol, trabajó con Michael Jordan. Yo creo que la razón por la que fui a los Indios a trabajar con ellos fue él, porque él tiene una mente muy importante en cómo crear programas, cómo diseñar
el enseñaje de estas habilidades mentales. Y ese libro de él, yo no gano ni un centavo ni gano comisión, pero ha sido uno de los libros que más ha afectado mi manera de ver cómo incluir sistemáticamente la psicología del deporte en el béisbol. El libro de la mitad son las herramientas básicas, es un libro muy fácil de leer, muy generalizado. Y el primer libro que alguna vez me leí fue hecho por la Organización Internacional, la Federación Internacional de Tenis, ITF, y es muy bueno. Y tiene, esta es una versión antigua, pero tiene muy buenas herramientas para que los coaches puedan aprender. Está en español, lo pueden buscar. Y yo creo que si ustedes no saben de la psicología del deporte o necesitan clarificar información, cualquiera de estos libros es muy bueno. Nuevamente, sé que el de tenis está en español, los otros dos están en inglés. Y bueno, nuevamente agradecerles y estoy emocionado por las preguntas que se vienen. Gracias, Oscar, por tu charla y por compartir estos minutos con nosotros. Voy a leerte algunas de las preguntas que hayan hecho los participantes. La primera es, ¿cuál es la diferencia para usted en la actitud de un pitcher y la de un shortstop? Necesitaría saber el contexto. Es una pregunta difícil. Yo creo que para mí la manera en que siempre hablo, el pitcher está bajo el control del juego. El béisbol no se empieza a jugar si el pitcher no deja ir la bola. Entonces nosotros hablamos y con respecto al aspecto del enfoque, las rutinas antes de picheo que te permiten enfocarte, que te permiten centrarte en el momento, creo que es súper importante ese aspecto del control del juego, porque el pitcher determina eso. Y si él, él está bajo control absoluto de ponerse en el mejor lugar para que su mente, su corazón y su cuerpo estén en el lugar que tiene que estar. Con respecto al shortstop, puede ser jugando defensa o bateando. Yo creo que el shortstop, si es defensa, él es el mariscal de campo cuando estamos hablando de la defensa. Él tiene que ser un líder, tiene que estar voceando, tiene que desarrollar y mostrar muchas herramientas psicológicas de liderazgo que le permite a toda la defensa y al pitcher sentirse confiado. Si estamos hablando de bateo, yo creo que un shortstop es lo mismo que cualquier otro bateador y ellos tienen 20 segundos entre picheos, de 20 a 40 segundos entre picheos para ponerse en la zona óptima para enfocarse y poder batear. Espero que haya podido responder la pregunta, está un poquito difícil. ¿Podría compartir una dinámica motivacional que pueda usarse antes de un juego importante para disminuir la presión de los niños o jóvenes? Wow. Para los niños, yo creo que todos como coaches tenemos que recordar la esencia de por qué hacemos esto. Y para que los niños jueguen es que se diviertan. Yo creo que cuando tomamos la perspectiva, el ángulo y manejamos el juego como una manera de divertirse, o sea, yo he tenido la fortuna de viajar a scoutear en Venezuela, he trabajado en Dominicana, he scouteado en Colombia y veo a los muchachos en la calle jugando combates de palo y lanzándose tapitas. No olvidar esa esencia del juego y no olvidar de que si los muchachos se divierten, si tú estás divirtiéndote, no hay estrés. Si tú estás divirtiéndote, estás en el aquí, en el ahora. Si tú estás amargado, si estás de mal genio, si no te sientes cómodo donde tú estás, tu mente va a estar o en el futuro o en el pasado. Entonces es súper importante que nosotros como coaches, y esto lo hablamos un poquito y aquí les doy una recomendación. Hay una página web que se llama Colombianos en la MLB y tenemos en YouTube unos canales y hablamos sobre los aspectos psicológicos. Se los recomiendo, por favor. Ahí hablamos de motivación, de confianza, de enfoque. Y nosotros creamos esos videos para los coaches colombianos, para los papás colombianos, y siempre hablamos de eso, que los muchachos se diviertan, que los muchachos vayan, que tengan un plan de mejorar, que tengan un plan de tratar de evolucionar como jugador, pero que como coaches y padres no le pongamos una presión excesiva, sino que, sabes que si tú estás dando tu mejor esfuerzo y tú estás dándole la mejor actitud al juego, el resto va a caer solo. Pero si el muchacho no le está poniendo esfuerzo, no le está poniendo la mejor actitud, ahí como padres, como coaches, como sistema de apoyo de los muchachos, podemos darles herramientas para que puedan dar lo mejor de ellos.
¿Qué tan importante es la formación del hogar, la conformación de su núcleo familiar y el grado de educación para la estabilidad emocional del pelotero? Esa es una súper pregunta. Yo creo que el béisbol es muy similar al fútbol, soccer. En Latinoamérica normalmente los muchachos que juegan y estos deportes vienen de un estado socioeconómico bajo, vienen de hogares divididos, vienen de padres ausentes o que la abuela fue el que crió al muchacho. Y vemos Francisco Lindor, o sea, él era el hombre de la casa, la mamá lo sacó adelante. Vemos muchos casos así, eso es muy común dentro de la dinámica familiar en Latinoamérica. Entonces es súper importante, aunque el hogar esté dividido, que los muchachos reciban ese apoyo, que los muchachos reciban ese calor de familia, porque no podemos separar el atleta de la persona. Y por eso hablé de la salud mental y de las herramientas de vida. Si el muchacho en esa pirámide de necesidad, la base es el sentirse seguro, el tener comida, el tener el amor de su familia. Si ellos no tienen eso, que es los fundamentos y la base, va a ser muy difícil que ellos sigan mejorando y rindiendo. Hay un excelente documental que se lo recomiendo, se llama El peso del oro y habla de los jugadores atletas de alto nivel en Estados Unidos, de los olímpicos, y muestran el lado un poco oscuro del alto rendimiento, lo que requiere. Los deportes a ese nivel son muy solos, los deportes a ese nivel requieren demasiado de ti y tiene un impacto en tu aspecto personal. Si tú tienes una familia, un grupo de apoyo, gente educada que está ahí que están ahí por ti, no por ellos, no por sus beneficios, que estén ahí por ti, tú te vas a dar cuenta que esos muchachos van a manejar todas esas obstáculos o todos esos parámetros fuera de su rendimiento de una mejor manera. Y al final del día nosotros estamos buscando desarrollar buenos jugadores de béisbol, pero también mejores seres humanos. Y sin los padres no se puede. Oscar, nos pregunta si puede recomendar algún libro en español. Uf, wow, hay muchísimos libros en español que se tienen que ver con la psicología del deporte. Hay un libro que se llama Mindset, que habla de la mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. Es un enfoque en estudiantes. La persona se llama Carol Dweck, fue una de las personas que yo mencioné al principio. Yo sé que está en español. Nos da un poquito a entender un poquito la percepción o la manera en que nosotros valoramos el apoyo de los coaches, cómo valoramos la retroalimentación de los coaches, cómo creemos, en este caso no son coaches sino profesores, que nosotros nacemos para hacer algo. Y este libro habla mucho de la importancia de tener una mentalidad de crecimiento. Y nosotros los psicólogos, para simplificar la existencia humana, normalmente hacemos las cosas y dividimos en dos aspectos, o A o B. Y en este libro sería una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Y este libro habla mucho sobre las ventajas de la mentalidad de crecimiento y hay muchas, van de la mano porque hemos hablado mucho de la pedagogía y el aprendizaje, va mucho de la mano con lo que hemos hablado hoy. Y ese es un libro muy bueno. Está El arte del aprendizaje, es muy bueno. Y sí, hay una variedad de libros muy, muy elevada. Para decirte que yo, el leer es uno de mis hobbies favoritos. Me he leído 19 libros en esta pandemia y puedo hablar de muchos libros. Así que si ustedes quieren, también hay una página web que se llama Goodreads, G-O-O-D, Reads de leer.com. Ustedes me pueden buscar y ustedes pueden ver todos los libros que yo he leído. La mayoría de esos libros los pongo en las redes sociales también, si me siguen en Instagram. Yo creo que es muy importante leer. Creo que nosotros somos lo que le ponemos a nuestro cerebro y si constantemente estamos leyendo, viendo videos de YouTube, escuchando a gente que sabe más que nosotros, vamos a seguir evolucionando, mejorando y aprendiendo. ¿Considera usted que jugar ajedrez ayuda a la concentración? Como alguien que jugó ajedrez 6 años de su vida, tengo una opinión un poquito personalizada. Yo creo que más que todo que el ajedrez, no sé si la atención directamente, pero el ajedrez te ayuda a pensar en 2, 3, 4, 5 pasos adelante.
en vez de reaccionar, te ayuda a anticipar. No sé de ningún estudio que refleja el jugar ajedrez con un alto rendimiento en el béisbol, te mentiría, pero sé que cuando yo empecé a estudiar ajedrez me tocaba leer mucho y a la gente que estudia ajedrez le toca leer mucho, le toca sentarse, enfocarse, tener mucha paciencia. Veo cómo eso puede ser un beneficio si el muchacho lo disfruta. Si está obligado, no le va a sacar provecho y lo que lo va a hacer es por hacerlo por los papás. Pero si lo disfruta, yo creo que le puede dar una ventaja con el enfoque. ¿Cómo hacerle entender al pelotero que el dinero no es su principal meta? Nuevamente, en Colombianos en la MLB hablamos en 2 capítulos sobre la motivación. Científicamente hay 2 tipos de motivación. Hay una motivación extrínseca y una motivación intrínseca. Cualquier persona que te diga que el dinero no es importante, te está mintiendo. Cualquier psicólogo que te diga que el dinero no es importante, te está mintiendo en la cara. Si a mí no me pagaran por hacer lo que yo hago y yo no pudiera ponerle un techo a mi esposa, proveerle buena comida, proveerle seguridad a mi familia, no creo que yo haría la psicología del deporte. Yo amo lo que yo hago, para mí es importante, pero va de la mano un salario. El dinero es importante hasta cierto punto. Si tú analizas las sociedades desarrolladas, estos números extraordinariamente elevados, si lo comparamos a pesos colombianos, pesos dominicanos, bolívares, en Estados Unidos, si tú ganas menos de 40,000 dólares, tú estás bajo estrés y tu vida es difícil. Y llega un punto en que hay una relación entre dinero y calidad de vida que en Estados Unidos son 75,000 dólares. Después de que tú ganes 75,000 dólares en adelante, si ganas 400,000 dólares no va a afectar tu calidad de vida al año. ¿Por qué yo siempre digo esto? Porque a nosotros nos gusta esta idea romántica de que tú haces y lo haces las cosas por el amor al deporte, lo haces por la pasión y es súper importante. Pero el dinero es una motivación extrínseca y es importante. Puede ser una variable pequeña o grande, depende de cada individuo. La motivación intrínseca tiene que ver, yo hago esto también porque yo soy colombiano, quiero dejar en orgullo a Colombia. Yo hago esto por mi familia, porque yo amo a mi familia y a mí me encanta que mi familia se sienta orgullosa de mí. Por eso seguí estudiando, por eso estoy aquí con ustedes, porque yo soy el reflejo de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos. También puedo decir que estoy aquí porque soy una persona de fe, creo en Dios y creo que eso para mí es importante y eso me motiva y mi espiritualidad es importante. Se puede ver desde ese ángulo también. Entonces, no hay una u otra, no es familia, no es dinero, ¿cuál es más importante? Hay momentos en la vida y en la vida de un pelotero que son tantos años. José Ramírez lo firmamos a los 16 años y llegó a Grandes Ligas a los 20 o 21. Esa es la excepción de la regla. La mayoría de personas se demoran, si llegan a Grandes Ligas, se demoran entre 4 a 8 años. Entonces es una maratón y durante cada año vas a necesitar motivarte, no vas a necesitar ayuda. Si al principio es el dinero y después es tu familia, tus valores, perfecto. Pero si al principio es tus valores y después te estás acercando a ser agente libre y el dinero te motiva para, concha, le tengo que entrenar más fuerte, tengo que ser más disciplinado con mi sueño, tengo que leer más, tengo que mejorar y hacerme más fuerte en mi salto vertical, porque eso se transmite a la pelota y le va a dar con más poder. Es súper importante también. Es solo saber manejar esos motivadores. ¿Qué opina de la creación de los implementos deportivos como herramientas para ayudar al enfoque del juego? Creo yo que es súper importante. Entre más jóvenes los muchachos aprendan, y aquí es donde he hablado con Montero, he hablado con muchos individuos que desarrollan atletas antes de que nosotros los firmemos, sea en Dominicana, en Colombia. He tenido la fortuna de hablar con ellos y les digo que entre más temprano los muchachos entiendan qué es el enfoque, entre los más jóvenes sean, que entiendan la importancia de la respiración, la importancia del estar en el aquí, en el ahora, les va a dar una ventaja competitiva que los van a permitir firmar más temprano. Obviamente, cuando entren al sistema y estén hablando y entiendan lo que es el enfoque, les va a permitir subir de niveles y al final del día es una de las tantas herramientas que ellos tienen que tener para poder llegar a las grandes ligas. Entonces, entre más nosotros nos eduquemos como coaches, como padres, la importancia del enfoque, por qué es importante, cómo creamos
enfoque, y qué es el enfoque, y respondemos a esas 3 preguntas: qué, por qué y cómo. Y nosotros como padres, como coaches, sabemos un poco sobre el tema, podemos reforzar eso. Podemos decirle al muchacho: mira, papi, te vi que no te estabas enfocando cuando estabas jugando de defensa. Tu mente estabas mirando para otros lados. Acuérdate, puedes utilizar la respiración. O, ¿sabes qué? Vamos a hablar con tal y tal coach, porque en Venezuela, en Colombia, en Dominicana, en todas partes de Latinoamérica hay muy buenos psicólogos deportivos, que ustedes pueden utilizar sus recursos, que ustedes pueden conectarse con ellos para maximizar el desarrollo de los muchachos, porque si los equipos de grandes ligas están invirtiendo millones de dólares para que hayan personas como yo y como mis colegas, es porque es importante. Y como padres, si podemos, no te estoy diciendo invertir $1 millón, pero dar un granito de arena y encontrar un psicólogo cerca de donde mi muchacho vive y le podemos enseñar o hablar, o buscar gente dentro de la misma academia que le traigan psicólogos para que ellos les hablen, es mejor, porque es lo mismo. O sea, lo que estamos hablando ahorita con la psicología del deporte fue lo que pasó hace 10, 15 años con la preparación física. Yo sé que César va a hablarles un poquito, pero había una evolución histórica y ahorita el aspecto físico es súper importante en el béisbol. Hace 10 años no era tanto. Eso es lo que le está pasando a la psicología del deporte. Ahorita es importante, no es tan importante, pero en 10 años va a ser una de los pilares fundamentales de todo el desarrollo en béisbol. ¿Cómo mejorar la disciplina, paciencia en el home o la selección de los lanzamientos de un bateador? Neurociencia. Creo que me estás hablando de la disciplina en el plato. Eso es, wow, ese es un tema súper importante. Es un tema que hicimos mucha investigación en la universidad donde yo estuve. Dr. Tenenbaum, que era mi director de programa, él tenía unas teorías de la toma de decisión. Neurofeedback es importante. Hay entrenamiento visual, pero si nosotros vamos a la raíz de todo esto, de tener una buena disciplina en el plato, y como estaba mencionando el árbitro que habló antes de mí, muchas veces los muchachos no entienden cuál es una zona de strike. Entonces, ¿cómo tú puedes entender eso? Se llama experiencia. ¿Cómo tú lo haces? Cuando yo empecé a trabajar en el béisbol profesional, y nosotros tenemos recursos impresionantes, había un muchacho dominicano que se enojaba muchísimo y me pusieron a trabajar con él en particular para manejar sus emociones. Y se enojaba y peleaba con los árbitros. Y entonces lo que nosotros hicimos fue muy sencillo. Fue ir a ver los videos, porque todo en béisbol profesional se lo graba, se lo filma. Y él se dio cuenta que la mayoría de veces, si tomamos 10 veces, 9 veces, él estaba equivocado. Él siempre pensaba que eran los árbitros contra él. Pero cuando íbamos, nos sentábamos y veíamos el video, que esto lo hacen los coaches, no tienen que ser un psicólogo para hacerlo, y tener esa conversación. Y esa es la belleza del béisbol, que todo se mide, sea a través de videos, sea a través de sensores, de radares. Y entonces hablar con este muchacho acerca de, ok, el béisbol te está dando una señal, te está diciendo esos picheos que tú piensas, esos cambios que tú piensas que caen fuera de la zona, están cayendo dentro de la zona. ¿Cómo podemos hablar con el coach para mejorar eso? De pronto es en la caja de bateo, que le hagan ver pelotas, picheos rompientes, el enfocarse es súper importante. Yo creo que si tú no puedes hacer algo en práctica, no lo vas a hacer en juego. Si tú no puedes reconocer los picheos en práctica, en la caja de bateo, en BP, va a ser muy difícil para ti llevarlo al juego. Lo más cercano son los live BPs, que nosotros sabemos, y eso es lo más cercano a un juego. Pero nosotros también podemos ver videos, nosotros podemos entender y hablar con los coaches, y aquí es donde los coaches de bateo saben mucho más que yo, de cómo reconocer cómo va girando la bola, de reconocer el release point, de entender cómo se ve un bicheo rompiente o no. Y aquí es cuando los jugadores empiezan, en vez de él, y él hizo un cambio radical, él ya no era la víctima, que los umpires estaban en contra de él. Él después se mostró un interés muy importante de tener esa disciplina en la zona, de hablar con los coaches, de ver, de después de un turno, en vez de quillarse y enojarse, él iba al coach de bateo y le preguntaban, mira, yo pensé que este slider cayó fuera de la zona, ¿qué piensas?
y el coach le va a decir sí, no, qué viste, qué no viste, en vez de darle bueno o malo, era un proceso de preguntas que le ayudaban al muchacho a expandir su mente y a ver la información que era relevante. Entonces yo creo que esa es una muy buena manera que los muchachos pueden mejorar su disciplina mental, su disciplina en el plato, pueden mejorar su enfoque, es cuando transforman esa curiosidad y tratan de entender cómo pueden mejorar, cómo pueden utilizar sus recursos y sus coaches para detectar mejor un picheo rompiente. Y ahorita los millones de dólares están en eso. Yo creo que si tú ves los videos de Bauer, si ves cualquier jugador, la idea, y nuevamente yo no soy un experto en picheo, pero lo que es el túnel, que parece una recta y después se rompe el picheo, y por eso la gente, es la única razón por la cual los pitchers están dominando a los bateadores, porque ese engaño y ese efecto en la visión, y tú tienes que tomar una decisión rápida, se demora muchos años en desarrollarse esas habilidades. Y si los muchachos entienden eso y entienden los fundamentos del béisbol desde pequeños, van a mejorar su disciplina en el plato. Antes de seguir con las preguntas, que nos quedan tres, quiero por favor que no se ven los que están conectados, porque al final de la participación de Oscar vamos a tener una encuesta que le queremos hacer a ustedes. Como un pitcher o un jugador que no tiene un buen juego y hace un error importante, sale de cambio, ¿qué trabajo realiza específicamente para el control de las emociones? Me río porque me acuerdo mi primer año, yo estaba visitando, y aquí es cuando yo no sabía del béisbol mucho, estaba visitando a uno de los equipos de ligas menores de los indios, Edwin Rodríguez, que fue el primer manager latino, él estuvo en Miami, él es de Puerto Rico, ha sido el manager de Puerto Rico en el World Baseball Classic. Él era el manager en ese momento y aprendí muchísimo de él. ¿Qué pasa? Estábamos en un juego, empezamos a jugar, está un primera base, un muchacho dominicano, un muchacho que mide 2 metros, ustedes saben cómo se ven las primeras bases en béisbol profesional, 2 metros, 240 libras de músculos, una mole el muchacho. Y yo había creado una relación con él y yo pensaba que tenía una muy buena relación. Y el manager lo saca después de 2 innings. Él estaba jugando primera base, le hicieron como 5 lanzamientos a primera base y se le fueron como 4. Y el manager dijo, wow, no, si seguimos así vamos a perder el juego, vamos a sentarlo al muchacho y vamos a hacerle un cambio y vamos a tratar de competir. Este muchacho es muy grande, este muchacho tiene bate, este muchacho tiene casco y estaba enojado. A nadie le gusta que lo saquen en el segundo inning. Y peor por defensa. Y él coge y se sienta, y yo, aquí es mi ignorancia, yo no sabía el béisbol, cogí y me le senté al lado. Y yo veía que Edwin me miraba, y Edwin me miraba, y yo me puse a hablar con él. Yo me dije, no, muchacho, que sí, que todo va a estar bien, cree en el proceso, esto que aprendiste. Y él estaba enojado, el jugador está enojado, y él solo movía la cabeza y miraba para abajo, movía la cabeza y miraba para abajo. Edwin es tan brillante y tan fenomenal en lo que hace que él se vino hacia donde yo estaba y me dijo, mira, Oscar, gracias por hablarle a fulanito de tal, ¿por qué no lo dejas que él vea el juego y por qué no, él sabe que puede mejorar y aprender y por qué no viene en el quinto, sexto inning y hablan un poquito más sobre el tema? Y yo pensé que todo estaba bien, después quinto, sexto inning, ya hablamos, él ya estaba calmado, ya tuvimos una conversación. Al final del juego, Edwin me llama a su oficina y nos reímos y él me dice, mira, Oscar, ese muchacho pudo haber tirado un casco del enojo que tenía. Ese muchacho pudo haber tirado un bate y sin intención a lastimarte. Pero si tú no le das un espacio al muchacho para que exprese sus emociones, sea de la que sea, para que se enojen, porque el que te saquen en un segundo inning es muy, muy duro como jugador, tú no le estás sirviendo como coach. Esto no se trata de ti, se trata del jugador. ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque los jugadores, cuando cometen errores, tienen que aprender a cómo sobrellevar estos errores. A veces puede ser tirar un bate. A mí no me incomoda si un muchacho tira un bate una vez cada 100 juegos. Si el muchacho coge y tira el bate y el casco cada vez que lo ponchan, hay un problema muy grande.
Entonces hay que ver la frecuencia. Nosotros le enseñamos a los muchachos que el béisbol es un juego de equipo. Y si tú vas al dugout y te quillas y lanzas el casco y todo, en vez de ir a apoyar a tus compañeros, estás siendo egoísta. Y así a nadie le gusta jugar con alguien egoísta. Entonces, no te voy a decir que en los indios los muchachos no tenían esta carga emocional y las dejaban ir, pero nosotros les dábamos herramientas como la respiración, les dábamos herramientas como autoevaluarse, entender qué funcionó, qué no funcionó, herramientas como el compañerismo, que vayan y utilicen esa misma energía para apoyar a sus compañeros, para manejar esas situaciones. Pero el enojarse está bien, lo que hay que saber es la frecuencia y cómo manejarlo. Preguntan acá, un prospecto que recibe un buen bono por su firma, para que este prospecto pueda soportar recibir ese bono, es parte fundamental, le van a decir sus coaches, o más importante, lo que traiga de principios y valores desde casa. El bono es un tema muy interesante y es un tema pegajoso. Es un tema que... Y es un tema que en el béisbol todavía no se entiende muy bien, porque hay, y no estoy hablando de Julio 2, estoy hablando del draft. No todas las primeras rondas, 1-1 jugadores que se escogen en la primera ronda, el primer jugador, el bono más alto, no llegan a grandes ligas. Es un porcentaje, creo que es el 30 o el 40% el que llegan a grandes ligas. Entonces, nosotros entendemos que esta persona, el 1-1, ha sido evaluado por la industria y todo el mundo predice que este muchacho, sea de college o de high school, va a ser la siguiente superestrella. Y la mayoría de veces la realidad es que no lo van a hacer. Es un porcentaje más elevado que si tú eres la ronda 30, pero eso no garantiza nada. ¿Qué pasa? Yo creo que la educación, el apoyo familiar, he tenido la oportunidad de ver muchachos que le hemos dado mucho dinero y no tienen el sistema de apoyo para manejar esa responsabilidad que viene con ese dinero. Tengo muchachos que le han dado dinero mediano y tienen un excelente grupo de apoyo con sus papás y los papás lo ayudan y lo educan. Creo que el dinero después del bono puede ser una distracción o lo puedes utilizar para mejorar tu carrera. Entender que, digamos, sea un bono de $1 millón y se te demora 10 años llegar a grandes ligas. Ese bono después de impuestos, después de pagar los impuestos, después de pagarle a tu agente y todo, te queda alrededor de 600,000, de $1 millón. ¿Qué significa eso? Que en 10 años ese dinero son 60,000 por año. Eso no es mucho dinero si lo ponemos en ese esquema. Y si tú quieres vivir del béisbol, tú sabes que los salarios no son suficientes, son muy bajos. Significa que le puedes invertir a tu cuerpo, a tu mente, ya sea a través de nutrición, de preparación, de coaches, 60,000 al año para mejorar consistentemente. Entonces, cuando uno empieza a hablarle a los muchachos de esta manera, le da una perspectiva externa, empieza a hablar de la importancia de invertir en uno mismo, sea tu mente, sea tu alma, sea tu cuerpo. Los muchachos, y nosotros hablamos muchos con los papás sobre esto, porque hay muchos muchachos que van a Estados Unidos, están jugando en una liga en Idaho o en una liga en Ohio, y los papás les crean tanta presión porque necesitan comprar o ponerle un techo nuevo a la casa, que los muchachos no se pueden enfocar en hacer lo más importante. Y hay que entender que los muchachos, el largo plazo, esos triunfos de largo plazo le van a traer mucho más dinero. El dinero no está en el bono, el dinero está en la firma después de agente libre. Eso lo vemos con Bauer, eso lo vemos con Mike Trout, eso lo vamos a ver con Lindor. Cada año sale, el año pasado Cole, Garrett Cole. Ahí es donde está el dinero que significativamente va a impactar tu vida. Entonces, si nosotros le enseñamos a los muchachos de tener esas perspectivas, de entender la magnitud de ese dinero, y a los padres, porque nosotros todos los años hablamos con los papás y les dedicamos tiempo y esfuerzo para que ellos comprendan esto, si todos estamos en la misma página, creo que tenemos una probabilidad de ayudar más al muchacho y que ese muchacho va a llegar más lejos en su carrera. Oscar, esta es la última pregunta por cuestiones de tiempo, pero me parece importante consultarte esto. Hay que he notado desde hace tiempo que es una actitud, bueno, de mucha gente involucrada, para no mencionar a nadie específico, de mucha gente involucrada en el negocio, que ponen por ejemplo, a X pelotero que tiene 15 años y lo comparan con Pedro Martínez o con Félix Hernández y oye,
nada más alejado de la realidad. Tú mismo lo mencionaste, la gran mayoría de esos peloteros ni siquiera llega a las grandes ligas y los ponen en comparación con peloteros que son miembros del Salón de la Fama y que quizás le crean una distorsión de la realidad inmensa. ¿Cuál es tu mensaje al respecto como psicólogo deportivo? Porque bueno, creo que eso es sumamente distorsionado en la industria. Entiendo que es la parte de mercadeo para vender al jugador y tratar de conseguir un mejor bono, pero igual forma parte de una distorsión enorme. Tú no puedes comparar a un muchacho de 15, 16 años con Pedro Martínez, que es uno de los mejores pitchers de la historia de las grandes ligas, ¿no? Y no lo digo de manera antipática, lo digo porque es una distorsión de la realidad enorme. Marco, eso es un excelente punto. Yo creo, y aquí tengo que respetar a mis colegas que son scouts, porque el trabajo de ellos es entender patrones de movimientos, es entender dinámicas familiares, es entender cómo el muchacho juega a los 14, 13, 15 años cuando firman en Latinoamérica y proyectar y darle una visión y darle un número, este va a ser un salón de la fama, es la escala ¿cuánto es? Del 2 al 9 o del 2 al 10, se me olvida la escala. Y tienen las 5 herramientas, tienen las 6 herramientas, si utilizas el aspecto mental y el trabajo de los scouts es proyectar. Y lo más fácil, y yo lo veo todo el tiempo, y cuando hablamos con los scouts es decir, no, este pitcher se parece a Pedro Martínez, o este pitcher se parece a Carrasco, o no, yo trabajé con Sisi Sabathia, tiene las mecánicas de Sisi, no tiene que ser justamente un jugador latino para compararlo con latinos. Pero a ellos le pagan por eso, ellos están educados y saben mucho más que yo y saben, tienen tienen, ¿cómo se llama? Tienen el conocimiento, la experiencia y los mecanismos para poder ver eso mejor que cualquiera de nosotros en esta llamada. Pero es una aproximación, no es adivinanza, pero es una aproximación del valor potencial de este jugador cuando esté en su nivel más alto. ¿Qué pasa? Yo he trabajado, como les dije, con muchachos del draft, muchachos de Julio 2, y muchos de estos son millonarios, y son muy millonarios. Y son millonarios a la edad de 18 años, a los 16, a los 20. ¿Qué pasa con estos muchachos? Y lo hablamos todo el tiempo. Hay una distorsión creada por el núcleo de ellos, pero a veces hay una distorsión creada por ellos mismos, porque ellos siempre fueron el pez grande en la laguna chiquita. Entonces, ¿qué nosotros hablamos? Les damos herramientas de autoevaluación. ¿Cómo te autoevalúas? ¿Y qué pasa? El béisbol es un deporte muy hermoso y es un deporte muy cruel. Si tú no eres bueno, vas a llegar hasta un nivel. Vas a llegar a AA, vas a llegar a Dominicana, vas a llegar a Arizona o vas a llegar a Grandes Ligas y mantenerte en Grandes Ligas. El béisbol no miente, la pelota no miente. Y ese es el mejor proceso de autoevaluación. Entender. Pero autoevaluación es una palabra muy grande. Se divide, como lo dividí yo, en físico, fundamental, técnico, táctico, mental. ¿Cómo podemos, y si tomamos solo el físico, es también una palabra muy grande, cómo nos rodeamos de coaches, no solo nuestros agentes, sino coaches, no solo nuestros fans, las 2,000 personas que nos siguen en Instagram y nos dan un like, cómo nos rodeamos de gente que esté capacitada, que sepa sobre el tema y que nos ayude a mejorar, a calibrar nuestra autoevaluación. Se trata de calibrar esto. Y creo que es uno de los retos muy grandes, se necesita de mucha maduración, es un proceso que los muchachos necesitan evolucionar y aquí es cuando todos, me he dado cuenta que estos jugadores, ellos siempre han escuchado lo mismo, tú vas a ser mejor, tú eres el siguiente José Ramírez, tú eres el siguiente Mike Trout. Y a ellos les gusta eso, pero también hay un porcentaje de muchachos que les gustan que les sean honestos. Le digan, tú sabes que te estás comportando, disculpen mi francés, como una mierda. Y esa arrogancia no te va a llevar lejos. Y decir las cosas directas, y hay muchos que los respetan eso. No estoy diciendo que esa es la mejor manera, tú tienes que crear esa relación. Si tú no conoces a la persona, no le puedes decir eso. Ellos tienen que confiar en ti de una manera que tú puedas ayudarle a calibrar esa autoevaluación. Y ahí es cuando los muchachos entienden que, porque tú sabes que se trata de nuestro ego. Si tú fuiste ronda 1, número 1 del 2022, tú te vas a sentir como el siguiente gran estrella. Y tenemos que dejar nuestro ego al lado. ¿Cómo lo dejamos al lado? Entendiendo que el béisbol no miente, calibrando nuestra autoevaluación y utilizando todos los recursos que están alrededor nuestro
para poder dar la mejor versión nuestra, porque eso no garantiza que vas a estar en grandes ligas. Pero si tú sabes que diste todo lo que pudiste, al final del día tú te vas a ver en el espejo y vas a decir, ¿sabes qué? Hice un buen trabajo. Y eso es autoevaluación. O tú vas a decir, ¿sabes qué? Debí haber comido mejor, debí haber dormido mejor, mis rutinas antes del juego, debí haber estirado mejor, puedo mejorarlo y crear un plan para mejorar eso. Muchísimas gracias, Oscar, por tu participación en este congreso. Estamos muy agradecidos contigo y ha sido un honor escucharte. No, yo creo que agradecerle a todos ustedes. Creo que para mí la pandemia me ha dado una oportunidad única de expandir y presentarme en diferentes lugares. Creo que Rey me ha ayudado y por eso estoy aquí. Iván me ha ayudado y estoy aquí. Y yo creo que es súper importante democratizar la psicología del deporte. Hay muchas cosas que no se saben en Latinoamérica y mi rol, mi misión aquí, yo no estoy ganando ni un centavo. La razón por la que estoy haciendo esto es porque amo la psicología, amo el béisbol, amo el deporte y más que todo, ustedes son los que van a impactar la psiquía de camada de muchachos. Y si ustedes saben lo que es el enfoque, si ustedes saben lo que es la psicología del deporte, si ustedes saben que esto, la psicología es para todo el mundo y no es solo para locos, creo que me estoy beneficiando unos años más adelante y hacerlo en español y especialmente a Venezuela, que yo le tengo un cariño y un amor muy inmenso. Extraño mis cachapas, extraño mi pan de jamón. Y bueno, un abrazo muy grande a ustedes y ha sido un gusto compartir con ustedes la última hora. Gracias, Oscar. Gracias. Un abrazo y mucho éxito. Gracias, Marcos. Gracias a todos. Que tengan una buena noche. Antes de finalizar, vamos a hacer una encuesta sobre este foro y bueno, le doy la palabra al Departamento de Ciencia Deportiva. Bien, en sus pantallas pues, me confirman si logran visualizar una encuesta de valoración sobre el primer turno al bate de este Congreso Internacional de Béisbol. Esperamos hacer conocer, que nos hagan conocer sus apreciaciones, ya sea a través del chat o a través de la votación. Estará habilitada 20 segundos más para que todos puedan ingresar su votación y nos sirva a nosotros para tener una referencia de mejorar día a día y que en las siguientes jornadas sigamos ofreciendo un congreso de alto nivel. Esperamos conocer también sus apreciaciones en el chat antes de despedirnos e invitarlos para la jornada de mañana. Vamos a finalizar acá. Bien, estas han sido los resultados, me confirman. Gracias a todos por su muy importante apreciación. Es para nosotros importante conocerla y seguir ofreciendo un excelente congreso. Los esperamos mañana. Muchísimas gracias a todos por su participación. Les recuerdo que los certificados van a ser enviados a sus correos electrónicos que facilitaron en el formulario de datos personales cuando se inscribieron en el Congreso y esto ocurrirá 15 días después de culminar este evento. Nos encontramos mañana a las 2:30 horas de Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Marcos Brunfeld y fue un placer acompañarlos. Nos vemos mañana.